Bueno, siendo las 2 de la tarde, damos comienzo a un nuevo webinar de nuestra serie de seminarios gratuitos de educación financiera con enfoque en la inversión en propiedades. Como de costumbre, bueno, estamos con Cristian Martínez, nuestro socio fundador de Cres Inmobiliario, experto en inversión inmobiliaria tanto en Chile como en el extranjero, también experto en la banca. Por lo cual, idealmente es que todas las personas que nos estén acompañando, que dicho sea de paso, les damos la más cordial bienvenida y le agradecemos el espacio que se hacen para poder acompañarnos, le saquen el jugo y le hagan la mayor cantidad de preguntas posibles, ya que hoy en día hay bastantes dudas, bastante incertidumbre que se puede ver, lo cual genera bastantes preguntas, bastantes dudas y bueno, la idea es poder ir resolviéndolas todas eh, con la mayor claridad posible. Como de costumbre, les compartiremos una presentación. Hoy vamos a hablar de cómo poder invertir o bien cómo facilitar la inversión dadas las condiciones y las restricciones bancarias actuales. Para empezar, vamos a presentar primero quiénes somos, quién es Cres Inmobiliario. Nosotros como compañía somos una empresa de asesoría de inversión en propiedades, no somos vendedores propiamente tal de propiedades, sino que nuestro foco está puesto en el servicio de asesoría de inversión integral, de principio a fin. Es decir, lo acompañamos desde la intención de invertir en una propiedad hasta la venta de esta propiedad luego de haber pasado por la entrega, por el arriendo, por la plusvalía, la rentabilidad y todo ese camino. Al mismo tiempo somos inversionistas también y contamos, bueno, inversionistas tanto en Chile como en Estados Unidos y contamos con más de 20 años de experiencia en la banca nacional, contamos con más de 3 años de experiencia en la asesoría de inversiones y contamos con más de 10 años de experiencia en la administración de propiedades también. Nuestros servicios, como les contaba, nuestros servicios son integrales, los acompañamos de principio a fin. ¿Y cómo se desglosan nuestros servicios? Bueno, primero nosotros contamos con alianza con las principales inmobiliarias que operan en Chile, las inmobiliarias más grandes, las inmobiliarias que están en la bolsa, como por ejemplo, por dar algunos nombres, Almagro, Inmobilia, Calma, Pilares, Habité, Aconcagua, entre otras. Eso nos da acceso a más de 100 proyectos inmobiliarios a lo largo de todo Chile, por lo que el foco nuestro está puesto, como les decía al principio, en acompañarlos en buscar cuál es el mejor proyecto inmobiliario de toda esta inmobiliaria y cuáles son las unidades más rentables que tenemos disponibles en estos proyectos inmobiliarios altamente rentables, pero siempre con el foco puesto en maximizar las posibilidades de inversión y por ende maximizar los retornos y la rentabilidad de acuerdo con cada situación personal. Es decir, una inversión para una persona A puede ser muy rentable, pero para una persona B quizás las condiciones comerciales, las condiciones crediticias o los flujos de caja disponibles pueden ser distintos, por lo tanto, este proyecto A quizás no sea el mejor proyecto para la persona B. Entonces nosotros hacemos una asesoría personalizada y vemos de manera en detalle y en conjunto cuáles son estos proyectos y cuáles son las mejores oportunidades para invertir de manera, como dijo, personalizada. También los acompañamos en el financiamiento, ya que contamos con alianzas con distintas instituciones financieras y facilitamos la obtención de los créditos hipotecarios, que finalmente y en regla general nos apalancan la inversión en hasta un 90%, bueno, hasta hace un par de meses atrás. En algunas instituciones todavía podemos llegar a eso. También lo acompañamos en la entrega de la propiedad, en toda la gestión de los documentos, facilitamos la comunicación que se tiene que generar entre el potencial comprador inversionista, el banco o la institución financiera y la inmobiliaria. Y también ofrecemos mediante Crece Corredores, que otra compañía, es una empresa dentro del grupo, ofrecemos el servicio de administración postventa que es exclusivo para nuestros inversionistas, de tal manera que, como les decía, ofrecemos el servicio integral de principio a fin. También, como les contaba, tenemos presencia en Chile, como les decía, más de 100 proyectos inmobiliarios en Chile, y también hace ya un poco más de un año nos abrimos al mercado internacional, tenemos presencia en Estados Unidos, en ciudades como Baltimore, Filadelfia,
Detroit, bueno, Florida, Miami, entre otras. También contamos con alianzas con inmobiliarias gigantescas de la zona y también estamos presentes en inversiones tanto en Europa como en Dubái. Ahora, lo que nos compete, y aquí es donde Cristian Martínez nos va un poco a enseñar respecto de las lecturas que debemos hacer hoy en día, es responder a la pregunta, ¿se puede invertir con las restricciones bancarias actuales? Cristian, no sé si compartes tú. Sí, sí, no, tú nomás, mantén tú y vamos pasando las distintas Ah, hojas ya, perfecto, tú me vas diciendo para entonces. eso, para hacerlo también más ejecutivo. La verdad que me gustaría primero comentarles que nosotros como Crecimiento Inmobiliario entendemos que el negocio de las inversiones es un negocio altamente rentable y creemos y estamos convencidos de que las inversiones tanto en Chile como en el extranjero son un muy buen vehículo como para poder lograr poder tener mayores beneficios en el futuro con un bajo riesgo, y eso es lo importante, porque acá hay que mezclar ambas variables en la ecuación cuando nosotros vemos rentabilidad y riesgo, cómo se van mezclando. Dentro de eso, lo que vamos a comentar es por qué es necesario invertir en propiedades. Primero, hoy día todos entendemos que existe un escenario económico en Chile que no es el mismo escenario que teníamos hace un par de años, por distintos motivos, por Chile en particular y Latinoamérica en general, estamos teniendo o pasando por un momento de bastantes movimientos culturales, políticos, sociales y económicos, y por otro lado también el mundo se ha visto remecido por toda la crisis sanitaria del COVID. Entonces eso ha llevado a que el mundo haya cambiado y en particular Latinoamérica, en la zona de Latinoamérica y haciendo más zoom, Chile. Dentro de ese escenario, queremos nosotros entregarle información referente a por qué invertir en propiedades, en qué zona invertir. Nosotros creemos que existe una plusvalía importante en las propiedades. En los últimos 10 años hemos tenido una plusvalía del orden del 116%, más o menos 11,6% anual, lo que hace que este negocio sea bastante atractivo. A eso le sumamos la rentabilidad sobre la inversión, que hoy día está en torno al 3 al 4%, hace un par de años más atrás estaba entre el 6 y el 7%. Entonces, estas dos variables hacen que un negocio como la inversión en bienes raíces hoy día estamos considerando cercano al 15% con un bajo riesgo. Recuerden que hoy día existe una demanda por vivienda en Chile o un déficit por vivienda en Chile del orden de las 600.000, algunos dicen 700.000, pero en promedio son 600 a 700.000 viviendas que hacen falta hoy en Chile y hay que cubrir esas necesidades. Y el escenario actual, démosle nomás, Bastián, el escenario actual lleva a que estén los precios más altos para poder comprar una propiedad. ¿Y por qué están los precios más altos? Hay una escasez de suelo, una materia prima más escasa, y es por eso que también todo el tema logístico y el transporte hoy día se ha encarecido demasiado por todo los costos traslados, la materia prima está más escasa, como estábamos hablando anteriormente, y eso también hace que se eleve todos los commodities, lo que estamos hablando de fierro, cemento, y todo lo que es estructural para poder construir está llevando a que hoy día los precios estén más elevados. También existe un precio de mano de obra un poquito más atrás, un precio de la mano de obra calificada que también está más elevado. No sé si podemos ir una más atrás, Bastián, por favor. Mano de obra calificada que está más alta. Eso lleva a que, ¿por qué? Por los incentivos que tiene también el gobierno en el IFE, cuesta hoy día más contratar colaboradores, y eso hace que también que los precios de las propiedades estén yéndose al alza. Y por otro lado, los planos reguladores. Hoy día hay zonas que eran súper atractivas para poder invertir, pero los planos reguladores, primero, bajan la cantidad de pisos que se pueden construir. Por otro lado, también limita la cantidad de metros cuadrados que se puede construir dentro del mismo paño, y por otro lado también hay zonas que están protegidas y que no se puede construir. Entonces eso hace que también cada vez estos suelos sean más escasos y sean más valorados, y eso hace subir el valor de estos suelos. Entonces tenemos
un escenario en donde hay una escasez de suelo, llevado de la mano con los planos reguladores. A eso le aplicamos un precio de la mano de obra más alta, la materia prima, que también se ha visto encarecida por el costo mismo de la materia prima, pero también existen los costos de la logística y del transporte que ha llevado que el precio también se eleve, porque esos precios en definitiva se traspasan al consumidor, que el inmobiliario, y después se traspasa al cliente final. Y por otro lado, hay una variable que aquí no está incluida, pero está implícita dentro de esto, que es la incertidumbre. Hoy día Chile nos vamos a jugar el domingo el primer gran paso de esta carrera presidencial, pero no solamente de esta carrera presidencial, también se van a elegir senadores, diputados y core. Entonces necesitamos también nosotros tener, más que nosotros, los inversionistas, necesitan tener claridad qué va a pasar bajo este escenario. Y nosotros creemos que va a haber un escenario, o sea, no es que eso, digamos, tampoco no, hay que leer nomás y hay que ver que existe un escenario de incertidumbre hoy en día, en donde tenemos dos candidatos que son muy contrapuestos, que van llegando a la encuesta, y eso hace también que la incertidumbre se apodere y los inversionistas pongan un poquito el freno de mano a cómo vienen las inversiones en el futuro. Y eso lleva a que también aumente el riesgo país y aumente también el precio de las distintas unidades. Y eso va de la mano con las distintas variables que vamos a exponer acá. Por un lado, si vemos la próxima lámina, vamos a ver que no se nota mucho, pero aquí, ¿qué es lo que mostramos? Primero, ahí mostramos la inflación. La inflación de hace un año atrás versus ahora, aumentamos acumulado los últimos 12 meses de un 3% a un 6%, lo cual es harto, harto. Vemos que la inflación del mes de octubre, que en el segundo cuadro es del 1,3%. Estamos hablando que en un escenario normal la inflación en un país como Chile debe estar en torno al 3%, y el crecimiento que debiese tener Chile debe ser en torno para poder realmente tener una mejor calidad de vida, debe estar el crecimiento sobre el 4 o el 5%. El próximo año Chile debe crecer en torno al 2%. Vemos que también las tasas interbancarias las tasas de crédito han ido subiendo, que las vamos a ver en la próxima lámina, y al igual que la tasa del central, que vivía en la última, subió 125 puntos básicos. Entonces, todo eso repercute indirectamente en cómo van a venir el escenario de tasas el día de mañana en los créditos hipotecarios. Pero, ¿qué les quiero comentar? Acá está la inflación, 6%, que es bastante alta con respecto a los últimos años. La inflación del mes pasado, el IPC de 1,3%, pero fíjense que acá tenemos tasas de los créditos hipotecarios que está en torno al 3,5%, 3,56% aproximadamente, pero hemos tenido escenarios de tasas mucho más altas, por lo cual todavía tenemos espacio acá que para poder igual estamos en condiciones mejores que hace unos años atrás. Y acá está la tasa del central, en donde si bien la tasa es alta con respecto al 0,5 que teníamos hasta hace unos meses atrás, todavía sigue siendo baja con respecto a unas tasas que manejábamos años anteriores. Es por eso que quisimos mostrar esta lámina, en donde acá está la inflación, que está alta, la inflación de octubre, pero las tasas que tenemos hoy en día siguen siendo más bajas que hace unos años atrás, tal cual. ¿Por qué? Porque recuerden que Chile es todavía un país bastante atractivo en términos de precios. ¿Y por qué suben las tasas? Porque ante escenarios de inflación, como se ve en los primeros dos cuadros de arriba, el Banco Central, cuya labor es el principal mandato que tiene, es controlar la inflación, ¿y cuál es el instrumento que tiene para controlar la inflación? Es la tasa de interés. Por eso sube las tasas, para que disminuir la inflación que existe en el mercado. ¿Y por qué existe inflación? Principalmente por dos grandes componentes. Primero es por el retiro de los fondos de la AFP, los 3 retiros, y lo segundo son las cantidades de incentivos que ha puesto el gobierno producto del estallido social y también producto de la pandemia. Eso a grandes rasgos. Bastián, entonces, la otra, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Que hoy día existe un escenario de inflación? Sí. ¿Existe un escenario de mayores tasas que hace un año atrás? Absolutamente. Pero
como vimos en la gráfica anterior, todavía estamos en un escenario donde los precios siguen siendo atractivos con respecto al mismo país, quiero decir, a Chile, que hace varios años atrás. Entonces, ¿cuál es la variable que hoy día está en juego? Es incertidumbre, dado que también está la Asamblea Constituyente, pero todo eso también va de la mano con la necesidad de vivienda que tiene hoy el país. Entonces, la persona que tenga hoy día propiedades va a ayudar a las personas que no pueden calificar a poder obtener el crédito para comprar su propiedad, y por otro lado va a estar haciendo un buen negocio, dado que va a tener una alta demanda de propiedades por arriendo. Creo que estamos viendo acá que en octubre de 2020 la tasa más o menos promedio estas son las tasas de largo plazo sobre 90 días, entre 90 y 360 días, que forma el central tasa promedio del mercado. Era una 2,57, el otro 3,56 en octubre de 2021. Ha aumentado casi 100 puntos básicos. Usted me dice, oye, pero el central aumentó 125 puntos básicos en la última, que no necesariamente se traspasa todo, ¿ok? El IPC, porque algunos bancos incluso ya lo tenían indexado. El IPC en octubre del 2020, 3%, hoy día tenemos un 6%, que es el acumulado los últimos 12 meses, ¿eh? Ojo. Antes se financiaban mayor monto de crédito. Hoy día se financia en promedio hasta un 80%, existen bancos que financian el 70%, existen bancos que se financian al 90%, pero hace un año había muchas instituciones que financiaban al 90% y financiaban hasta 30 años plazo. La mayoría hoy día en promedio está financiando hasta 20 años plazo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ustedes, si ven solamente esta variable, oye, podemos echarnos a morir y decir, claro, no invierto, pero el mensaje que le queremos transmitir con esto es, este es el escenario actual. Lo que nosotros tenemos que ver siempre es una foto estática de este escenario, pero tenemos que ver algo dinámico. Y al ver dinámico, al ver tendencias, al ver curvas, nos damos cuenta que habían escenarios anteriores, incluso con menores condiciones favorables para los inversionistas que ahora. Y si comparamos hace 10 años atrás, las tasas eran más altas, las tasas centrales eran más altas, y todo lo que ha tenido plusvalía, las propiedades en estos 10 años, ha sido increíble. Han crecido, perdón, un 116% de las propiedades. Entonces, las propiedades van a seguir creciendo, las propiedades van a seguir siendo demandadas, y por otro lado, las propiedades van a seguir siendo escasas, producto también de que esta variable de las políticas crediticias están siendo más restrictivas. Eso lleva a que cada vez menos personas puedan obtener créditos, y eso también lleva a que los que tengan propiedades para inversión y para arrendar van a generar un buen negocio inmobiliario. Independientemente que hoy día estén más caros, porque van a seguir creciendo, van a seguir creciendo. Entonces, esos grandes rasgos, eso es lo que le quería comentar, porque después me dice que me alargo mucho, así que ahora voy a cortar hasta acá, y eso es el aumento de los precios de la vivienda, y voy a dejar a Bastián que nos presente un proyecto que es bastante interesante, que nosotros creemos que nos puede ayudar muchísimo, porque ante este escenario actual, queremos también proponer un proyecto que sea acorde y que tenga una buena rentabilidad y una zona que va a tener mucha plusvalía, y por otro lado, que nos va a servir para que el día de mañana generar un retorno mayor con la rentabilidad y el aumento de precios que están teniendo las propiedades. Sebastián, todo suyo. Muchas gracias, Cristian, como siempre. Súper clara la explicación. También acotar que, claro, como bien tú dijiste, si es que alguien hoy día tiene acceso a un crédito hipotecario bajo las condiciones restrictivas, estaría haciendo incluso un mejor negocio, ya que tiene la capacidad de poder cubrir esa demanda de vivienda que lamentablemente no todos van a poder cubrir. Entonces, cuando tenemos la oportunidad, claramente tenemos que tomarla. Que es el principal activo, lo que tienen hoy día los inversionistas, el principal activo es el acceso al crédito. El El acceso al acceso al crédito crédito. hay que saber aprovecharlo. Exactamente, porque como hay más restricciones, no todos pueden acceder. Entonces, si lo Así es. tenemos, hay que tomarlo. Y en ese sentido, bueno, la propuesta de inversión, eh, este es un proyecto que llegó hace poquito. Es un proyecto en la comuna de Cerrillos, una comuna que probablemente no estamos tan acostumbrados, nosotros por lo menos, a presentar, por ejemplo.
pero es un proyecto, es un tremendo proyecto. La comuna de Cerrillo hoy en día es una comuna, y hace un par de años, 2018, 2019, es una comuna que se proyecta como una de las mayor crecimiento en términos inmobiliarios. Es el proyecto Martín de Solier de Habité, que tiene fecha de entrega primer semestre 2025, y bueno, la ubicación Martín de Solier, 4540. Ahora, la pregunta, ¿por qué invertir en Cerrillo? Y aquí, bueno, hay un poco de texto, pero el fin de poner este texto es porque estamos citando una fuente subinmobiliario. Por lo tanto, cito. De acuerdo con Trend Group, uno de los casos de alza de rentabilidad más notables corresponden a la comuna de Cerrillo en el último tiempo, donde antes se emplazaba el aeropuerto Cerrillo. En ese sector hoy día, en Cerrillo, tenemos una rentabilidad de un 8,1%, por sobre la media de la región metropolitana, que es de un 4,5%. Para tener un parámetro, de acuerdo con Consumo Inmobiliario, una buena rentabilidad se considera entre el 4,7 y un 5%. Cerrillos tiene un promedio de un 8,1%. Promedio. Eso no tiene, obviamente las comunas tienen sus barrios y cada barrio también tiene un par de puntos más y otro un par de puntos menos. En promedio, Cerrillo, por el boom inmobiliario que tenía en el último tiempo, está en torno al 8,1%. ¿Por qué? Debido principalmente al al proyecto Parque Bicentenario y la línea 6 del metro, lo que también generó un crecimiento importante en la oferta de servicios en la comuna. Es decir, tenemos desarrollo económico, lo que potencialmente trae un desarrollo demográfico, y todo eso son indicadores de plusvalía. Por otra parte, diario financiero, y esto es muy interesante, ya que lo que nos postula acá el diario financiero es que de 2018 a la fecha, las propiedades en Cerrillo han aumentado un 35%. Es decir, eso en términos bien generales nos da aproximadamente un 14% de plusvalía, claro, ¿sí? Un 14% de plusvalía eh, promedio mensual. ¿Por qué? Lugares donde se ha producido un boom de construcción de edificios. ¿Cuáles son esos sectores? Por ejemplo, el sector de Buceta, el sector del metro Cerrillo, donde también tenemos el parque Bicentenario y el metro Cerrillo. Por otra parte, también Cerrillo, ¿cuál es la característica que tiene? En que los precios de los departamentos pueden ser hasta un 20% más baratos que en Santiago Centro, y un 5 o incluso un 10% más baratos también que en Estación Central, teniendo un par de estaciones de metro o un par de minutos más, comillas, de distancia con el centro, porque ahora la línea 6 obviamente acortó los plazos desde Cerrillo a, por ejemplo, el sector de Los Leones. Hoy en día el tiempo de viaje puede tomar 30 minutos. Antiguamente podía ser de una hora y media incluso. Todo eso se refleja en mayor crecimiento. Ahora, ¿cuál es el sector de Buceta y por qué tan nombrado y por qué este proyecto en particular? Está emplazado en el corazón de ese barrio, está a 3 minutos caminando de lo que es el sector del metro Cerrillo, y como decía, colinda con el Parque Bicentenario y tiene también diferentes tipos de servicios asociados. Está muy cerca de lo que es la Autopista del Sol, comisaría, colegio, estaciones de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. También está muy cerca el Mall Plaza Oeste, que concentra la mayor cantidad de servicios de la zona en lo que es el límite entre Cerrillos y Maipú. Ahora, el proyecto propiamente tal, y siguiendo la línea también de los proyectos que hemos presentado históricamente en nuestros seminarios, tenemos eh, un proyecto de muy buenas terminaciones, con espacios comunes, con hall de acceso, salón gourmet, bicicleteros, gimnasio, lavandería, entre otras cosas. Tiene un patio interior, una piscina, obviamente quinchos también para uso común, lo cual, como siempre hemos dicho, aportan en términos de la calidad de vida de nuestros potenciales arrendatarios, lo cual, obviamente, si nosotros le entregamos una mejor calidad de vida a nuestros arrendatarios, eso qué es lo que nos disminuye el riesgo de vacancia y qué es lo que nos alarga la relación y la estadía de nuestros arrendatarios, lo cual son pequeñas cositas que van a ir bajándonos los puntos de eventual riesgo en términos de la inversión, porque es muy distinto invertir en un proyecto, en un buen proyecto, y en otro quizás que no tenga todas estas características: patio interior, terraza. Y bueno, características también interiores: termoeléctrico individual, horno, encimera y campana eléctrica incluida, muebles de vanitorio en baño, diferidas monomando, entre otras cosas. El edificio también es full eléctrico,
y cuenta con dos tipologías, tipologías de un dormitorio, un baño, y tipologías de dos dormitorios, un baño. Personalmente, considero bastante interesante esta tipología, la tipología de dos dormitorios, un baño, porque es muy similar a lo que nosotros conocemos como las tipologías en mariposa, donde los mariposas, ¿qué es lo que son? Son departamentos, o sea, son habitaciones a un lado, habitaciones al otro, cada una con su baño en suite, y en el punto, y en el, al medio tenemos living, comedor, cocina. Este proyecto lo que busca es independizar la cocina, como se puede ver acá, en el sector que ocuparía otro baño. Entonces, ahí se le puede dar una diversificación a la tipología, dándole el uso que corresponde, por ejemplo, a un baño, pero eliminando la cocina común y dejándola como un sector independiente, lo cual en algunos casos también puede ser un plus, y no es tan determinante, pero sí un plus respecto de personas, yo personalmente, que prefieren las cocinas de manera independiente, por ejemplo. Entonces, lo consideré bastante interesante. Ahora, en términos de la simulación financiera, que es lo que nos importa. El proyecto, además de todos los beneficios que mostrábamos anteriormente, es un proyecto, no sé si muy barato es la palabra, pero mucho más barato que el promedio que nosotros estamos acostumbrados a ver en distintos proyectos inmobiliarios. En los precios de lista que tenemos para las tipologías de un dormitorio, un baño, dos dormitorios, un baño, tenemos 2.372 UF y 2.666 UF respectivamente. Como siempre le decimos, dadas las alianzas que tenemos con la inmobiliaria, al mismo tiempo que, como el proyecto es un proyecto en blanco, contamos con un 10% de descuento. Un 10% de descuento es bastante difícil de conseguir. Bueno, en este proyecto tenemos un 10% de descuento, lo cual nos deja un departamento, un dormitorio, un baño, y dos dormitorios, un baño respectivamente, en 2.135 y 2.400 UF. Dividendo proyectado a 25 años, 342 y 383 mil pesos de dividendo, y el 10% de pie, 6 millones y medio, 7 millones 300 mil, lo cual se puede pagar en 40 cuotas. Es decir, nosotros podemos pagar cuotas de 183 mil pesos mensuales durante 40 meses, con algunas sutilezas que después en las reuniones personales que tendremos con cada uno de ustedes les vamos a explicar en detalle. Durante 40 meses podemos tener acceso a un proyecto altamente rentable en una unidad de dos dormitorios, un baño, en 45 metros cuadrados aproximadamente. Ahora los rendimientos del proyecto propiamente tal. Como les decía, la plusvalía proyectada en términos de del 35% que mencionaba Diario Financiero, nos da un promedio de un 14%. Nosotros generalmente somos mucho más conservadores en los cálculos y en este caso usamos un promedio de un 9,8% de plusvalía proyectada, lo cual se traduce en que si nosotros invertimos en 2.400 UF, precio actual, y vendemos nuestra propiedad en 5 años, lo cual es obviamente un corto plazo, pero solamente en 5 años, el precio de venta que nosotros podríamos obtener por este proyecto para esta tipología, dos dormitorios, un baño, nos da 3.830 UF, lo cual se traduce en un ingreso por venta de 1.430 UF. Eso, a valor UF actual, se traduce en una utilidad, en una ganancia neta de 36 millones. Por otra parte, en términos de rentabilidad anual, teníamos que el precio de 2.400 UF, dividendo 383.918, y el valor de arriendo proyectado para este proyecto en esta zona, proyectado, digo, de aquí a la fecha de entrega, estaría en torno a las 448.000 pesos. Esto se traduce en una diferencia entre los ingresos mensuales y los dividendos de 65.000 pesos aproximadamente, lo cual nos entrega una rentabilidad anual de un 7,32% proyectado. Recordamos que 4,7 es algo que el mercado inmobiliario considera bastante bueno, o sea, una buena rentabilidad. Bajo este ejercicio tenemos una rentabilidad de un 7,32%. Eso respecto a lo que queríamos compartir el día de hoy. Tenemos una pregunta de Gregory Perdomo. ¿Cuál es la constructora del proyecto en Cerrillos? Te confirmo Ah, inmediatamente esto. Habité. Habité construye.
Ahorita consulta. tenemos otro producto acá que en el pregunta y respuesta. ¿Qué tan claro está la rentabilidad? No entendí bien. Pero ¿qué es que la rentabilidad? ¿Cómo hiciste el cálculo, Bastián? Para que podamos Ah, perfecto. repasarlo. Sí, sí, claro. El cálculo de rentabilidad anual. De acuerdo a las estadísticas que tenemos con GFK, tenemos un cuadro de diferentes promedios de rentabilidad y plusvalía. En el caso de la rentabilidad anual, primero la rentabilidad anual, ¿cómo la calculamos? Es los arriendos que nosotros tenemos mensualmente multiplicados por 12, lo cual nos da un año, y eso se divide sobre el precio total en UF. El precio en UF de arriendo proyectado en este proyecto es de aproximadamente 13 UF, si no me equivoco, 14,65 UF. Estas 14,65 UF no son antojadizas. ¿Cómo la calculamos? Primero, consideramos que el arriendo promedio que tiene un departamento en Cerrillos, o sea, un departamento de 2 habitaciones en Cerrillo, en promedio, está en torno a las 350.000 UF. Sin embargo, estamos hablando del promedio comunal. Ahora, como les decía, hay distintos barrios que tienen distintas rentabilidades, distintas plusvalías. El proyecto propiamente tal, en términos del valor del metro cuadrado que tiene este mismo proyecto, producto de la densidad de servicios, la densidad demográfica y la conectividad que tiene, que es una de las mayores conectividades incluso de toda la comuna, tiene un 32% aproximadamente de valor adicional sobre el comunal. Por lo tanto, el 32% adicional sobre el promedio comunal también se pasa a la demanda de arriendo y por eso nosotros proyectamos el valor de arriendo en este valor, 448.160 pesos versus las 383.000 del dividendo. Y por eso nos da el cálculo también del 7,3% de rentabilidad anual. Perfecto, perfecto. Oye, en honor al tiempo ya estamos en pasadito en Sí, 3 minutos. No sé si te parece darle las gracias a todos y que estamos eh, ya en la próxima semana, y bueno, mañana tenemos un nuevo webinar con respecto a Estados Unidos y mañana ya estamos viendo la próxima semana, un nuevo webinar también con respecto a Chile. Y vamos a ver de corretaje la próxima semana, así que los dejamos a todos invitados y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sebastián. Lo vamos a estar llamando, le vamos a estar enviando la información y todo lo que tenga así que ver es. con este webinar. Oye, y también los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Bueno, en LinkedIn, en YouTube, nuestro canal de YouTube, ahí están todos nuestros seminarios semanales para que también los revisen. Nos pueden seguir en Instagram, Crece Inmobiliario, nuestra página web, creceinmobiliario.com, Crece Corredores también, que ahí también hay varias oportunidades interesantes. Y bueno, agradecer. Y también, como decía Cristian, los estaremos llamando para poder resolver sus dudas de manera personal, ya que tenemos muchas preguntas, pero el tiempo apremia. Así que eso. Muchas gracias también, Cristian, y gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos. Que estén bien. Chao.